Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Les saludo con gusto y les invito a leer la palabra. Vamos a leer, mis hermanos, en Sofonías capítulo 2, del 1 al 9. Dice así la palabra: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuedos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, mis hermanos, y damos gracias a Dios. Bendito Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, honra, alabanza y honor en esta tarde, mi Dios. Te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de servirte, de escudriñar y compartir tu palabra con mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes palabra de vida, palabra fresca cada día para nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú estás respaldando, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre Santo. Y en esta hora yo me pongo en tus manos para que sea tu Espíritu Santo quien nos edifique en esta tarde, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Habla a nuestras vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo haga la obra en esta tarde, mi Dios. La gloria es para ti, Señor. Bendice a la congregación por tu palabra. Bendícela grandemente. Cuídala, mi Dios. Protégela, Señor, de todo mal. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. La gloria es para ti, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, en esta tarde y para este mensaje yo le he puesto la bendición de ser apacentados por Dios. Y esa es la dirección que Dios me dio con este pasaje de Sofonías. Dios me habló y me dio esa dirección de dar gracias a Dios, de dar gracias a Él, porque Él nos ha provisto de personas idóneas para que nos puedan apacentar, para que nos den el alimento espiritual. Gracias a Dios porque tenemos a esas personas entregadas, consagradas para dar el apacentamiento espiritual, la alimentación espiritual
para las personas que buscamos a Dios, porque si bien, mis hermanos, el pasaje habla fuerte acerca de las personas que no buscan a Dios, que no hacen su voluntad, que no están conforme a los caminos de Jehová, dice allí en el primer versículo del capítulo 2, dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Aquí lo que está diciendo es: júntense todas las naciones impías, júntense y permanezcan ahí juntos todos los que no buscan el rostro de Dios, todos los que están alejados de la voluntad de Dios, todos los que no están conforme a la palabra de Dios, los que no le han conocido, los que no le han querido buscar, porque oportunidad han tenido, ¿verdad? Los que le han dado la espalda, los que han volteado el rostro para no ver a Dios, dice ahí la palabra: júntense, estén juntos, porque llegado el momento del juicio, de la ira de Dios, los voy a dispersar, los voy a desparramar y los voy a hacer pedazos. Así es como dice su palabra, ¿verdad? Dice allí que todas las personas que no buscan, que no aprovecharon la oportunidad de buscar a Dios, eso es lo que les va a pasar, ¿verdad? Se van a ser dispersados, van a ser destruidos, van a ser lanzados, van a ser echados fuera. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y aquí lo que yo doy gracias a Dios es de que nosotros tenemos la oportunidad de no ser de esas personas. De no ser de las personas que no conocen a Dios, de ser de las personas que buscamos el rostro de Dios, que buscamos, que le conocemos, buscamos conocerle y estar en sus preceptos, en sus mandamientos, de buscar su presencia, de ser de esas personas. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Porque tenemos quien nos dé el alimento espiritual, porque tenemos quien nos dé la palabra de Dios, por medio de la cual nosotros podemos conocer a Dios, por medio de la cual nosotros podemos estar fuera de esas personas que en el día de la ira del Señor van a ser destruidas, porque le conocemos gracias a las personas que nos apacientan, que nos cuidan, que nos protegen, que nos guían y que nos dan el alimento espiritual. Gracias a Dios por la vida de nuestros pastores y por la familia pastoral, ¿verdad? Que gracias a Dios que los tenemos, que los disfrutamos, que podemos amarlos. Gracias a Dios por nuestros pastores que Dios ha elegido y establecido para que sean quienes nos den el alimento espiritual. Gracias a Dios por ellos. Es lo que yo agradezco a Dios, que podemos tener a esas personas, a nuestros pastores. Gracias a Dios por ellos. El pueblo de Dios, mis hermanos, se rebeló contra Dios, se rebeló contra el Padre. Ahí en el versículo 1, como les había comentado, donde dice: júntense, congréguense, dice: amontónense, ¿verdad? Permanezcan allí, gente sin vergüenza, gente sin pudor, para que cuando venga la ira de Jehová puedan ser desparramados, arrojados de aquí para allá, sin piedad, sin miramientos, sin ninguna piedad, ¿verdad? Serán destruidos, serán arrojados. El tiempo ha terminado, así será, ¿verdad? Cuando venga el día del juicio, cuando venga la ira de Dios, cuando venga el tiempo, ese tiempo, ¿verdad? Todas estas personas que se rebelaron contra Dios, que cerraron sus ojos a Dios, que voltearon su rostro al Señor, irremediablemente tendrán que ser arrojados, ¿verdad? Cuando el tiempo haya llegado. Todavía no es tiempo, todavía hay tiempo de que nosotros prediquemos el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Todavía
está la oportunidad. Todavía tenemos que hacer el trabajo. Todavía podemos llevar el mensaje de salvación, de vida eterna, a las personas que no lo conocen. Todavía podemos ser luz en las naciones, ¿verdad? Pero cuando este tiempo llegue, cuando la oportunidad haya pasado, Dios tuvo misericordia y la despreciaron, ¿verdad? Dios buscó llamar la atención de cada una de las personas, les llamó con ternura, les llamó con amor, con misericordia, ¿verdad? Con piedad. Dios les habló, les mostró su rostro, les mostró su bondad, su corazón, su naturaleza piadosa. Dios les habló con ternura y no acudieron al llamado. La gente se ha rebelado, la gente le ha volteado el rostro a Dios. No hubo voluntad de hacerlo. Escucharon el mensaje del Evangelio, hicieron oídos sordos. Vieron la misericordia de Dios, no quisieron ver. El pueblo se rebeló, buscó otras cosas, le llamó la atención otras cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora el tiempo ha terminado, ¿verdad? Cuando llegue la ira de Jehová. Dios pagó el precio por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Y ustedes, pueblo rebelde, no quisieron recibir el regalo. Despreciaron el regalo precioso de la gracia, de la salvación, del perdón, del amor de Dios. Lo despreciaron, fueron un pueblo rebelde que volteó su rostro. Dios cambió su ira, la ira que merecíamos, por amor incondicional. Y a este cambio de ira por amor incondicional mostraron indiferencia. La gente se rebeló, la gente no quiso conocer a Dios, la gente se apartó de Dios, de su misericordia, de su bendición, y se fue en busca de las cosas que perecen, de lo de este mundo, de lo que va a pasar, de las cosas eternas. No quisieron saber nada. Se rebelaron, y eso es lo que pasará en el día del juicio. Dios buscó la reconciliación y ustedes voltearon su rostro. El pueblo de Dios se apartó de él. La mayoría o gran parte de las personas del pueblo redimido por Dios le dio la espalda. Y así es como vive mucha gente, ¿verdad? Hoy en día, dándole la espalda a Dios, buscando cosas que perecen, ¿verdad? Que no trascienden, buscando placeres, buscando cosas de aquí del mundo. Los impíos despreciaron el amor maravilloso de Dios y se descarriaron. Se fueron por otros caminos, incluso torcieron su palabra y la utilizaron a su conveniencia. Ahora, mis hermanos, vemos cómo la gente es lo que hace, ¿verdad? A veces tuerce incluso la palabra para utilizarla a la conveniencia, ¿verdad?, de ellos. Pero, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los que no hicimos esto? ¿Qué pasa con los que sí buscamos su rostro? ¿Qué pasa con los que sí acudimos al llamado? ¿Qué pasa con los que sí aceptamos el precioso regalo de la gracia de Dios, del perdón, de su misericordia, de su bendición? ¿Qué pasa con la iglesia que somos? Los que le buscamos, los que le servimos, los que le adoramos, los que vivimos buscando su rostro y la vida de santidad. ¿Qué pasa con la iglesia? Esto es algo muy interesante, pero antes de ver qué pasa con la iglesia, quisiera comentarles algunas cosas que hacemos el pueblo de Dios también. Aquí estoy hablando de la bendición de que Dios nos apaciente, es decir,
Agradecidos estamos de que Dios nos haya dado a los pastores para que nos den el alimento espiritual. Incluso ahora que no podemos congregarnos en los templos, también doy gracias a Dios porque hay recursos para que la palabra llegue a nuestros hogares incluso, ¿verdad? Podría decirles, mis hermanos, que no hay pretexto, que no hay limitación, que no hay nada que pueda evitar que nosotros escuchemos la palabra de Dios si tenemos todos estos recursos. Ahora que no podemos congregarnos, pero cuando podemos congregarnos, ojalá que ahí estemos todos en el templo, unánimes, juntos, adorando y bendiciendo al Señor y escuchando su palabra, ¿verdad? La palabra que Dios tiene para edificarnos. Ahora, mis hermanos, que estamos utilizando estos recursos y que podemos transmitir la palabra por internet y podemos escucharla en nuestros hogares, déjeme decirle que somos muy pocos los miembros de la congregación que estamos ahí atentos, pendientes de la palabra. Ahora que nosotros predicamos, yo me doy cuenta, mis hermanos, porque allí en donde estamos escuchando la palabra, se cuentan las personas que están conectadas, se cuentan las personas que están escuchando el mensaje que se está proyectando. Son pocas y eso es triste. ¿Cuál es la conclusión a la que yo llego, mis hermanos? Que tenemos la oportunidad de ser apacentados. Como iglesia la tenemos y no la estamos aprovechando. Que tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios y no nos interesa. Actuamos con indiferencia, no queremos, tenemos el tiempo ocupado, no damos tiempo para escuchar. Por eso les decía yo, ¿qué pasa con la iglesia? Lo primero que pasa con la iglesia es que nos estamos comportando como la gente del mundo que se rebela contra Dios. No tenemos interés en escuchar el mensaje, no tenemos interés en ser apacentados por Dios, que es una gran bendición. Yo creo, mis hermanos, que deberíamos aprovechar ahora que tenemos a nuestros pastores, ahora que no nos podemos congregar, el recurso de el internet y que nos llega la palabra hasta nuestros hogares. Yo creo que deberíamos aprovecharlo, ¿verdad? Y cuando estemos en el templo, también darnos tiempo para estar allí, siempre dispuestos para escuchar palabra de Dios. En el versículo 7, mis hermanos, dice allí, esto que estuvimos hablando, esto que estuvimos comentando anteriormente, es lo que va a pasar con las personas que se rebelaron y que le dieron la espalda a Dios, ¿verdad? Pero ahí en el versículo 7 dice que existe un remanente. Es decir, la mayoría de las personas se fueron por otro camino, pero existe el resto. De aquellas personas existe otras personas, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas? Las que sí le buscamos, las que sí escuchamos el mensaje de salvación, las que sí tenemos interés por buscar el rostro de Dios, conocerle a Él, servirle, adorarle. Es el remanente, es la otra parte de las personas del mundo. Son los que no formamos parte de estas personas rebeldes y alejadas, incircuncisos, ¿verdad? Que le han volteado la espalda a Dios. Las otras personas, el resto, el remanente, es un remanente espiritual salvado por el Evangelio, de los que sí acudimos al llamado de Dios, de los que sí acudimos a recibir el regalo de la gracia de Dios, los que sí le buscamos, los que sí nos llenamos de su presencia, de su espíritu, de su poder y de su bendición. Somos esas otras personas, amén. Los que no nos hemos rebelado, los que no somos rebeldes, los que sí le buscamos. Estos datos, mis hermanos, yo los encontré en mi diccionario bíblico. Dice que en comparación con la nación entera, el remanente es pequeño. Es decir,
somos pocas personas, ¿verdad? Somos pocos, no somos muchos en comparación con el total de la iglesia, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Y como tal, constituye una evidencia de la gracia de Dios en elección. Es decir, nosotros somos pocos los que hemos elegido servirle, los que hemos escogido ir por el camino de Dios, haciendo su voluntad y buscándole. Y yo quiero que leamos Romanos con respecto al remanente del que estamos hablando. Romanos 11 del 1 al 7. Vamos a leerlo, mis hermanos. Aquí está, Romanos 11, vamos a leer del 1 al 7, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, gloria a Dios, y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son estos escogidos de Dios? Amén. Nosotros somos escogidos de Dios, escogidos por gracia. Así como lo dice su bendita palabra, son aquellos que somos salvos mediante el Evangelio. ¿Cuántos son salvos mediante el Evangelio? Gracias a la sangre preciosa del Cordero. Somos salvos. La misericordia de Dios se ha manifestado hacia el remanente, hacia el resto de las personas que se rebelaron contra Dios. Existe esos escogidos por gracia. Somos nosotros los que somos bendecidos por Dios cada mañana. A estos escogidos Dios les dice, busquen a Jehová todos los humildes de la tierra. Dios nos está diciendo que busquemos su rostro, que busquemos justicia, que busquemos mansedumbre y que seremos guardados en el día del enojo de Jehová. Cuando venga el día del juicio, de la ira de Dios, entonces nosotros los escogidos, el remanente, los que le buscamos, los que le conocemos y gozamos de su gracia perfecta, vamos a ser guardados y protegidos de esa ira. En el versículo 6 dice, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Este versículo, mis hermanos, se me hace muy hermoso, me llamó mucho la atención también. ¿Cómo es que podemos nosotros formar parte de ese remanente? Porque tenemos, gracias a Dios, a nuestros pastores que nos apacientan, que nos enseñan la palabra, que nos dan el mensaje a tiempo, que nos dan la edificación que necesitamos, que nos ayudan a conocer a Dios, que nos muestran el camino de Dios, que nos guían, que nos cuidan, ¿verdad? Y en el versículo 6 ahí dice que será pradera para los pastores y corrales de ovejas. Yo aquí, mis hermanos, quiero que primero entendamos qué es una pradera. Una pradera, mis hermanos, es una llanura. No es una montaña rocosa, no es un terreno accidentado. Es una llanura
cubierta de hierba. ¿Y qué es la hierba? El alimento de las ovejas. Amén. Entonces dice que va a ser praderas. Quiere decir que va a ser una llanura, un lugar bonito, hermoso, un lugar llano, verde y agradable, de tierra húmeda o de regadío en la que se deja crecer o se siembra hierba como pasto para el ganado. Es decir, donde fluye el alimento espiritual, ya trayéndolo a la vida espiritual, ¿verdad? Va a ser como pradera, es decir, un lugar donde el alimento espiritual fluye. ¿Y cómo va a fluir este alimento espiritual? Por medio de nuestros pastores, de esas personas que Dios ha elegido para ello, para apacentarnos, para alimentarnos. Dice que para pastores. ¿Y quién es un pastor? Es la persona que guarda, es decir, que protege, ¿verdad? Que guía y apacienta, es decir, que alimenta al ganado, a las ovejas, es decir, que dentro de esa pradera, lugar hermoso, verde, lleno de alimento para nosotros, de alimento espiritual, van a estar allí los pastores. Los pastores son las personas que nos van a alimentar de la palabra, que nos van a dar el alimento espiritual. Y dice que van a ser también corrales, pero corrales, mis hermanos, son lugares cerrados y descubiertos donde se guarda, donde se protege a las ovejas. Es decir, mientras que tengamos a estos pastores que nos dan el alimento espiritual, nosotros vamos a estar protegidos, guardados dentro de estos lugares, que son lugares cerrados para que no entre quien nos pueda hacer daño, pero descubiertos para que no sean una prisión, para que nos dé el aire libre, para que podamos respirar el aire fresco, ¿verdad? Son estos lugares donde nos protege el pastor, donde nos da el alimento espiritual, mis hermanos. Gracias a Dios porque podemos tener a nuestros pastores. Gracias a Dios porque Él nos apacienta. Mis hermanos, Dios nos ha preparado un lugar con pasto, que es el alimento espiritual, la pradera que leímos en su palabra bendita, y pastores, que son las personas que Dios ha elegido para que nos den el alimento espiritual, que Dios nos los ha dado, nos ha provisto, escogidos, establecidos y respaldados por Dios para que nosotros seamos alimentados por medio de ellos. Hombres entregados, consagrados, dedicados a cuidar, a guiar, a orar, a interceder por cada uno de nosotros, para ayudar a las ovejas en toda situación. Hombres dedicados, dispuestos para hacer esto. Dios, mis hermanos, nos ha bendecido con nuestros pastores. Nos ha dado esa gran bendición de tenerlos. Yo agradezco a Dios por la vida de nuestros pastores, de toda la familia pastoral, porque es el pastor y está respaldado, ¿verdad? Por la familia, por su esposa, por su hija. Yo doy gracias a Dios porque Él ha cuidado, ha guardado, ha proveído, ¿verdad? Para nuestros pastores. Y yo creo, mis hermanos, que debemos nosotros también cuidarlos, orar por ellos, estar intercediendo, ayudarles en todo lo que se necesite, ¿verdad? Yo creo que debemos dar gracias a Dios por nuestros pastores. Déjeme decirle que los pastores, mis hermanos, son las personas hoy por hoy más criticadas y más vituperadas, ¿verdad? Deshonradas, humilladas, son los pastores. Todos los pastores. Ahorita no hay, de las personas que no conocen a Dios, no hay quien hable bien de los pastores, sino que calumnian incluso, ¿verdad? Mienten, y también pues por no conocer lo que es la verdad, hablan mal de los pastores. Son calumniados, son despreciados, son desvalorados, ¿verdad? No aprecian el esfuerzo, ¿verdad?, que hacen estas personas, nuestros pastores. Pero ellos, mis hermanos, son las personas más sacrificadas, más esforzadas en su labor pastoral. Yo creo que
merecen el reconocimiento, ¿verdad? En vez de la crítica, ¿verdad? Que a veces les da la gente. Incluso aún recibiendo poca retribución o agradecimiento nuestros pastores, ¿verdad? Pero aún así ellos no dejan de trabajar, aún así ellos siguen adelante con su misión, ¿verdad? Yo creo, mis hermanos, que es una gran bendición contar con nuestros pastores, que nos alimentan de la palabra de Dios, que nos apacientan, que nos abren el entendimiento, ¿verdad? Para que no seamos de esa nación sin pudor de la que habla la palabra, que será avergonzada y esparcida en el día del juicio, en el día de la ira de Jehová. Gracias a Dios que tenemos esas personas que nos enseñan, que nos muestran a Dios, que nos ayudan a conocerle, para no ser de ese pueblo que será castigado en el día del juicio por su desobediencia. Gracias a Dios que tenemos la bendición de ser apacentados. Agradezco que podemos ser alimentados y edificados, pero me da tristeza, mis hermanos, que aún así despreciemos esta bendición, que no acudamos al templo, que no estemos al pendiente de las transmisiones de la palabra de Dios. Yo quiero en esta tarde, mis hermanos, decirles que debemos de disponer tiempo y ánimo para acudir al templo, para aprovechar del alimento espiritual que Dios tiene para nosotros por medio de nuestros pastores. Agradezcamos y aprovechemos esa bendición grande que tenemos. Ayudemos a nuestros pastores, oremos por ellos, levantemos sus brazos para que puedan seguir adelante. Si están cansados, no nos olvidemos de orar por ellos, de pedir a Dios, de ayudarles en todo lo que podamos y en todo lo que necesiten. Dispongámonos para hacerlo, ¿verdad? Gracias a Dios por ellos. No hay que actuar con indiferencia hacia la palabra de Dios, sino buscarlos. Gracias a Dios que la tenemos. Aprovechar también los programas del Ministerio de Educación Cristiana para crecer, madurar y ser bendecido, y motivar también a nuestros hijos para que vayan al templo, para que escuchen la palabra o para que estén al pendiente, ¿verdad? De lo que se hace por medio de nuestros pastores, que siempre están al pendiente de nosotros para apacentarnos. Gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, ¿verdad? Y oremos por ellos, ayudémosle, siempre estemos al pendiente de sus necesidades, hagámoslo al pendiente de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para nosotros. Amén. Gracias a Dios por ellos. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Señor, te adoramos, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que nos edifica cada día. Gracias, Señor, en especial por la vida de nuestros pastores, la familia pastoral que siempre está respaldando la vida y ministerio de nuestros pastores, Señor. Gracias por su disposición, por su labor, por su trabajo tan esforzado, mi Dios, que siempre son los más criticados, mi Dios, pero ellos siguen adelante porque es un ministerio que tú les has dado y que ellos tienen que cumplir. Gracias te doy por la vida de nuestros pastores, mi hermano Abner, Señor, lo pongo en tus manos, mi Dios, bendícelo grandemente en el nombre de Jesús. Bendice, derrama bendición, sanidad en la familia pastoral, mi Dios, en el nombre de Jesús declaro, Señor, que hay sanidad completa, Señor, en la vida de mis hermanos, mi Dios, de la pastora, mi Dios, de mi pastor, Señor, que nada toque, Señor, su morada, mi Dios, que una lluvia de bendición descienda sobre ellos, de sanidad para ellos, mi Dios. Cuídalos, protégelos, aléjalos, Señor, de todo mal, de toda enfermedad, de todo lo que quiera afectar su tranquilidad, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros pastores. Pido por todos los pastores del mundo, Señor, que se dedican a predicar tu palabra, a llevar el mensaje del Evangelio, mi Dios. Los pongo en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te adoramos, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos a la próxima con el favor de Dios.